Buenos días. En esta oportunidad yo les hablaré sobre la epistemología. ¿Qué es la epistemología? La epistemología en etimología, epis significa sobre, steme significa firme, doxa conocimiento y logos estudio. Pero, ¿qué significa? Significa, justo acá podemos visualizar una pequeña imagen. Voy a hacer un pequeño zoom para poder visualizar. Significa teoría del conocimiento. Eso es lo que significa la epistemología. Ahora, estuvo acompañado de varias escuelas: el racionalismo, empirismo, fenomenología, hermenéutica, neuropositivismo y posponerianismo. Bueno, en el racionalismo, ¿qué significa racionalismo? Esta corriente filosófica se fundamenta en la razón, se basa en la experiencia y la práctica. Tenemos a dos, a Platón y a Descartes. René Descartes, ¿qué nos dice? Apoyaba la teoría de que solo la razón podía permitir revelar las realidades universales. Eso es lo que decía Descartes. Ahora, Platón, ¿qué nos dice? La forma más antigua la encontramos en Platón en el racionalismo, quien creía que los sentidos pueden procurarnos un verdadero saber, sino una mera opinión. Él nos habla una mera opinión, debido a que el mundo de la experiencia está en continuo cambio. Y es verdad, está cambiando las cosas poco a poco. El año pasado no va a ser lo mismo que hoy, o 10 años posteriormente. Ahora, hablaremos del empirismo. ¿Pero qué es el empirismo? Para la filosofía, el empirismo constituye una teoría relacionada al conocimiento que acentúa el valor de la experiencia. Si se dan cuenta, el empirismo nos está hablando de la experiencia y el racionalismo nos hablaba de la razón. Hay mucha contradicción, como podemos ver. Bueno, seguimos. Que acentúa el valor de la experiencia y de la percepción sensorial en el surgimiento de ideas. Tendremos a dos representantes, quienes Bacon y Locke. Bacon nos dice: Locke y Bacon fueron empiristas más importantes, o sea, fueron reconocidos de la historia y concretamente de su vertiente inglesa. Locke considera que el cerebro de un recién nacido es como una tabla rasa. ¿Y por qué nos dice que es como una tabla rasa? En el cual las vivencias dejan huellas, o sea, poco a poco. Por lo tanto, dice, el empirismo considera que el ser humano carece de ideas innatas. Carecemos de ideas innatas. Eso es lo que nos dice John Locke. Ahora, pasamos a la fenomenología. ¿Qué nos trata de decir la fenomenología? Ciencia filosófica, no se olviden, ciencia filosófica que estudia todo relacionado con los acontecimientos que rodean a un objeto. Tenemos a dos representantes, Husserl y Heidegger. ¿Qué nos dice Husserl? Es un filósofo alemán, fundador de la fenomenología. El de acá fue el que fundó la fenomenología. Se dio la tarea de descubrir el método fenomenológico. Él se dio la tarea. Ahora, ¿qué nos dice Heidegger? Nos dice que consiste en permitir ver lo que se muestra tal como se muestra a sí mismo y cuanto se muestra por sí mismo. Todo se relaciona en sí mismo acerca de Husserl. De Heidegger, perdón. Ahora, pasamos a la hermenéutica. ¿Qué nos dice la escuela de hermenéutica? Se define al arte basado en la interpretación, a la interpretación de textos. ¿Pero qué textos? En especial a las obras sagradas. Eso es lo que nos dice la hermenéutica, a las obras sagradas. Hans y Gadamer piensan que no podemos nunca tener un conocimiento objetivo del significado de un texto. Eso piensan los dos ponentes. Pasamos al neopositivismo.
¿Qué nos dice la escuela neopositivista? Dice, movimiento filosófico que resalta la importancia de la comprobación científica de los conceptos filosóficos. Tenemos a dos ponentes, a Russell y a Wittgenstein. ¿Qué nos dice Russell? Nos dice, lo real no es lo que crea el pensamiento, sino lo que conocí, lo observable se puede decir. ¿Qué nos dice Wittgenstein? Su obra Tractus Logico Sophilocus representa la primera etapa de su pensamiento. Pasamos a otra escuela, que es la escuela del post-popperianismo, que hay dos representantes como en las anteriores, que es Kuhn y Lakatos. ¿Qué nos dice post-popperianismo? Cree que en la verdad no lo acepta como definitivamente parcialmente. Eso es lo que significa el post-popperianismo. Ahora, pasamos a los tipos. Tenemos a las metaciencias, paraciencias, ciencias y regionales, como podemos visualizar acá. Los tipos, ya. ¿Qué significa la metaciencia? La metaciencia se concibe como la filosofía de la ciencia. Recuérdense, se concibe como la filosofía de la ciencia, ya que viene dada por términos de reestructuración del marxismo por diferentes filósofos. Como podríamos ver acá, diferentes filósofos. Las paraciencias. ¿Qué nos dicen las paraciencias? Se asocia comúnmente a temas científicos subsidiarios y accesorios alejados de la corriente principal establecida en los paradigmas actuales. Es lo que nos trata de hacer conocer las paraciencias de la epistemología. ¿Qué nos dice las ciencias? Tiene por objetivo estudiar el saber científico desde un enfoque general y humano. Eso es lo que dice la ciencia. Ahora, los regionales. Es una filosofía de la organización. Ahora, bueno, pasamos a las características. En las características podemos ver a la aceptación, priorizar, razonamiento, pensamiento, conocimiento. En la aceptación, podemos ver que se subdivide en dos, acrítica y veraz. ¿Qué es la acrítica? La crítica se refiere al momento de una crisis, que está pasando una crisis, o al comentario subjetivo que incluye un juicio o una valoración a algo. ¿Qué nos daría lo veraz? Es la verdad. Por eso, mira, en la epistemología dice la aceptación, es que lo están aceptando, una idea que están aceptando, verás, es algo verdadero, pero acá en la crítica nos dice que es una crisis. En priorizar, ¿qué nos dice en priorizar? Se subdivide en dos, en generalizar y concreto. En generalizar, hacer general o común una cosa, hacerlo común una cosa. En concreto, ¿qué nos dice? Que existe, es algo real, en concreto es algo real. Ahora tenemos un razonamiento, algo que tiene que ser pensativo, cualitativo. ¿Qué significa cualitativo? De cualidad o relacionado con ella, algo relacionado. Tenemos a otro, casual y simple. Casual es sin pasar, sin intención. Simple, algo no tan complejo. Tenemos al pensamiento y nos dan al convergente y al declarativo. ¿Pero qué es el convergente? Busca una respuesta. El convergente siempre va a buscar una respuesta a un problema mediante nuevas formas de enfoque no convencionales. O sea, el convergente siempre va a buscar nuevas respuestas. Él siempre va a buscar. El declarativo explica de manera clara. Nos va a explicar de manera clara. Ahora tenemos al conocimiento. Tenemos al procedimental y explicativo. ¿Qué nos dice el procedimental?
del procedimiento relacionado con él, que se relaciona a él. El explicativo es una aclaración que se deja entender. Bueno, ahora pasamos a las dimensiones. Pasamos a las dimensiones. Tenemos a tres: testimonial, explicativo y normativo. ¿Qué nos trata de? En el testimonial se subdivide en descubrir y describir. Bueno, les hablaré del testimonial: documento que asegura y da fe el contenido en él. O sea, está seguro de él, da un contenido, como puede ser un oficio, memorándum. Descubrir algo que lo ha descubierto. Describir que lo está escribiendo. Lo está describiendo de ese objeto o de algo que ha encontrado. El explicativo tiene tres: hipótesis, fundamentar y por qué. Tiene estos tres: la hipótesis, el fundamental y el por qué. El explicativo aclara nuestras ideas. Nos aclara las ideas en el explicativo. La hipótesis se podría referirse como pequeñas salidas o fórmulas. Fundamentar, que tiene que saber algo para que fundamente, como por ejemplo, como lo que estamos haciendo, la materia. ¿Qué es la materia? Y lo está fundamentando poco a poco. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que fundamentar? Para que así otras personas puedan llegar a saber el conocimiento de la materia. Ahora, el normativo. Norma que se debe cumplir. Es una norma, es una ley. Como acá lo que está pasando es una ley. Si tú matas te vas a la cárcel. Es un modelo ideal. Debe ser así. Bueno, eso sería todo acerca de mi exposición acerca de la epistemología, como podemos ver acá. Muchas gracias.